del campamento. Amén. Mientras tanto, ¿usted ya tiene su Biblia? Bueno, tome asiento. No abramos la Biblia todavía. Tome asiento. Empecemos entonces este estudio o retomemos esta noche otra vez nuestro estudio que hemos ido hablando. ¿Ya se aprendió ahora sí el texto bíblico? ¿Se acuerda? Maranata. ¿De dónde viene la palabra Maranata? ¿Qué significa esta advertencia que dice simple y sencillamente el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. En las traducciones antiguas, lo he dicho, es donde dice Maranata, la palabra en arameo, que desde el primer estudio le dije que es una advertencia, tanto para los que estamos ya bajo la presencia de Dios, que estamos en este lugar, que necesitamos entender y comprender que el Señor viene, que está pronto a su venida, y que es una advertencia para aquel que no se ha acercado a Dios, que necesita venir y conocer del Señor. Pero le hablé aquella parábola de las vírgenes, de cómo el Señor entonces nos está hablando y nos está diciendo que independientemente de la doctrina, la denominación que seamos, todos sabemos que el Señor viene y todos lo estamos esperando. La diferencia es cuando usted está preparado, cuando usted ha hecho lo posible de esperar a quien nos va a venir a traer con ansias y estar preparado y tener la unción, tener el aceite para no salir corriendo a la hora de la hora. Le he estado hablando de todo esto. Llegamos hasta las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerda? Entonces las 70 semanas que el ángel Gabriel le decía a Daniel, a las 7 semanas va a suceder esto, después del decreto que se va a dar de la reconstrucción, no solo del templo, sino la reconstrucción de la ciudad, de los muros de la ciudad. En el momento del decreto van a pasar 7 semanas y luego 62 semanas, que hacía un total de 69 semanas, para luego llevar las matemáticas, y estamos hablando que semana es el simbolismo de 7, o era el significado hebreo que se utiliza para semana, es simple y sencillamente la cantidad de 7, por lo que se entiende que son 7 años los que se están hablando, que cada semana de la que el profeta le está hablando son en realidad 7 años. Entonces, haciendo las cuentas, dijimos que eran 483 años los que habían pasado para que se cumpliese lo que se le estaba dando la profecía a Daniel. En estos 483 años nos damos cuenta que llega lo que el ángel le está diciendo a Daniel, que es: y vendrá el Mesías, y vendrá el que están esperando todos. Y es exactamente 483 años después, es exactamente el día, en el momento donde Jesús, que se cree es al día 10º del primer mes del calendario hebreo, que es el mes de Nisan, entra a Jerusalén en un pollino, y esa es la entrada triunfal, lo que conocemos hoy en día como el Palm Sunday o el Domingo de Ramos, que ese domingo entra, o se considera que era un domingo porque era el 10º día del mes de Nisan, en donde el profeta declara que va a darse a conocer el Mesías. Jesús entra entonces porque es la representación de la Pascua, del Passover, del Pesaj, que está celebrando el pueblo de Israel. El momento en que se empieza a celebrar es aquel momento donde el Señor los saca de Egipto, o los va a sacar de Egipto, de la esclavitud, y les manda a celebrar la cena de la Pascua. Esa es la cena, así se llama la cena, que da inicio a la semana de celebración de los panes sin levadura. Y en ese inicio el Señor les dice que se escojan un cordero perfecto, sin defecto, que lo sacrifiquen, y en el sacrificio entonces ahí viene lo bonito, que el Señor iba a pasar por el pueblo de Israel. Pero eso es un pequeño resumen para que retomemos entonces lo que estábamos hablando, que cómo se describe que Israel iba a inmolar, iba a sacrificar al cordero por la tarde. The congregation shall kill it in the afternoon. La congregación, Israel, lo debería de matar por la tarde, que es exactamente lo que está ocurriendo con Jesús. Y fue lo último que le hablaba, de cómo Cristo es crucificado por el pueblo de Israel, porque si bien quienes dirigieron esta crucifixión fueron los romanos, fue el pueblo de Israel el que lo llevaba como cordero al matadero. Y de eso estábamos hablando un poco. Éxodo capítulo 12
que era lo que leíamos, fue lo último que leímos, el capítulo 12, el verso 5 y 6, que el animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Bueno, verso 7, ¿lo tiene? Éxodo 12, no le costó mucho, es el segundo libro de la Biblia, no le costó mucho llegar ahí, ¿verdad? Amén. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué es importante saber todo esto? Para saber la representación de lo que es el Mesías. Usted mire, se lo he venido diciendo, no quiero ponerle miedo de lo que va a pasar después de los 7 años de tribulación, las trompetas que van a sonar, los espíritus que van a venir, el reino milenial, luego se desata otra vez el enemigo y hace guerra, y esa guerra pasa y entonces sí se destruye la tierra. Y yo podría ponerle miedo, pero no es esa mi intención. Mi intención de nuevo es que usted se enamore de Dios, que usted vea la Escritura, que usted conozca esto para que vea la magnitud de ordenado, majestuoso que es el Señor, para que cada cosa de la Biblia cae en su lugar y va todo conectado. Todo está conectado, porque si no sabemos esto del sacrificio, no voy a entender por qué Jesús tiene que venir en el momento que tiene que venir a arrebatar a su iglesia, si es que nos va a arrebatar antes o después de la tribulación, o dónde nos va a arrebatar, porque eso es lo que le he venido preguntando. Yo ya más o menos sé lo que la palabra de Dios dice, pero al final del día no importa si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento, si lo dice o no lo dice la Biblia, la intención es qué tan preparado está usted. Entonces, de nuevo, aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura. Verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es el Passover de Jehová, es el Pesaj de Jehová. Hay que entender esto. And thus shall eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in the haste, is the Lord's Passover. Lo puse en inglés porque esto de Passover, esta palabra Passover, nos va a dar un poquito más de entendimiento de lo que le quiero explicar. No me quise saltar esta explicación porque es muy interesante. Entonces, ellos están celebrando la Pascua, Pesaj, del lenguaje que sea, Passover de Jehová. Es lo que está celebrando, esa es la cena. Involucra la sangre, los panes sin levadura y el fuego del sacrificio. ¿Por qué es importante saber esto? 3 cosas simbólicas. La sangre, que es la sangre de Cristo. Los panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura ahora? ¿O cuál es el pan de vida? La palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos de eso. Y luego viene el fuego, y ahí vendrá uno, dijo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo como de fuego. Son cosas importantes que si Jesús, hijo de María, no es el Mesías, no es el que se dijo que era, entonces no tendría nada de sentido todo esto. Pero caer específicamente en el momento, recuerda que le dije, porque el pueblo de Israel no se molestó con Jesús por lo que él estaba haciendo, sino porque él decía, yo y el Padre uno. Entonces, por eso se molestaban con él. Si todo esto no tiene sentido, si todo esto no es cierto, entonces estamos en el lugar equivocado. Vamos a otro lado a congregarnos. Pero si todo esto va relacionado, tiene un significado y lo logramos entender y lo logramos unir, vamos por buen camino. Ahora, todo eso, la sangre, los panes sin levadura, el fuego, todo eso es parte de la Pascua, el Passover de Jehová. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es el Passover? ¿Qué significado trae el Passover? ¿A qué nos lleva eso?
¿Por qué es importante en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia? Cuando viene y lo veremos y entonces va a mandar a sus ángeles a que vaya y recoja a todos sus santos. ¿Se acuerda todo eso? Que lo hemos venido hablando. Y que yo le pregunté, ¿y dónde aparte en 1 Tesalonicenses 4 dice de la venida del Señor? Y lo llevé a 1 Corintios 15, 50 y tanto. Luego también lo dice en Juan, también lo dice en Mateo, solo que no lo habíamos entendido. Y hay otras escrituras interesantes donde también lo dice. Pero ¿por qué es importante entonces regresar a esto de la Pascua? Es lo interesante. Seguimos en Éxodo, capítulo 12, verso 12, vamos ya. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es muy importante entenderlo. ¿A dónde va a pasar? Porque dice uno, pasaré de vosotros, y uno automáticamente piensa en que nos está esquivando. I'm skipping them, I'm going around. Pero vamos a ver que no es tanto así. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es la palabra perpetuo? Eterno, para siempre. O sea, esto se tiene que seguir haciendo, se debería de seguir haciendo. ¿Sí? Es para siempre, es un estatuto perpetuo. Lo vas a celebrar. ¿En memoria de qué? Del rescate, de lo que el Señor está haciendo, y pasaré de vosotros. Entonces, mire, el pueblo de Israel sigue celebrando esta Pascua. El pueblo de Israel la sigue celebrando. Ellos todavía en el día desde el primer mes de Nisan, ellos empiezan a escoger, empiezan a prepararse, empiezan a sacar todo lo que van a hacer para que cuando llegue el 14 día, entonces ellos celebran la Pascua con el cordero asado, con las hierbas amargas y con todas las instrucciones que Dios le da a Moisés. Esto todavía sucede. Entonces, cuando el Señor, entonces, mire, el pueblo de Israel sigue celebrando esta Pascua, por ende Jesús la celebraba cada año. No es que la última cena del Señor fue su primer Pascua, no. Cuando Jesús dijo, he esperado esta cena, es porque Él sabía que Él era el cordero a inmolar. Él sabía lo que iba a suceder ese día, porque Él ya se había dado a conocer como el Mesías. Él sabía, 4 días antes, Él se declaró el Mesías ante todos. En el Palm Sunday, Hosana al Hijo de David, el Rey que viene en las alturas. Él se declara como el Mesías, el ungido por Dios. Y entonces Él sabe que al 4.º día va a haber un sacrificio, y Él es el que va a morir ahí. Lucas capítulo 22, no lo busque, quédese en Éxodo, solo mire lo que dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto es deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él ya sabía el padecimiento, lógicamente, ¿no? No podríamos decir que esta profecía de Daniel no se está cumpliendo si Jesús no hubiera sabido lo que iba a suceder. Él ya sabía, él mismo dio la profecía. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y esto tiene una connotación, si puedo llegar a eso, voy a llegar a eso, porque se supone que el matrimonio Galileo tiene este simbolismo de que se sienta con la esposa con la que va a desposar, con su prometida, se sientan a cenar antes de irse. ¿Se acuerda que le dije? Se desposan, entonces dice, me voy a preparar morada, pero me voy y voy a regresar. ¿Por qué? Nadie sabe el momento, porque él se va a preparar una casa para regresar por su novia y entonces sí llevársela a las bodas y celebrar. Pero esa última cena no la vuelven a tener hasta que no regrese.
Por eso Él dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios, hasta que se cumplan las profecías. Ese es el anhelo, para adelantarle un poquito, ese es el anhelo que tenemos, que cuando Él venga, nos recoja, nos va a llevar ¿a dónde? ¿A las moradas? ¿Me voy pues a preparar morada? ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Se va a celebrar? Las bodas del Cordero. Todo tiene sentido, ¿verdad? Todo está tomando sentido. Entonces, como eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos, por eso nosotros como las vírgenes debemos de estar siempre en vela. No vaya a ser que se escuche el llamado, ahí viene el novio, y nosotros, bueno, si estamos durmiendo está bien, pero que hayamos estado preparados, porque las 10 vírgenes durmieron. Las 10 se durmieron, no es que las 5 estaban y aguantaron toda la noche, no, estaban dormidas todas. La diferencia es que cuando escucharon el llamado, la preparación que tenían de antes, se despertaron y ya estaban listas. O sea, no, el problema no es dormir, el problema es no te preparaste. ¿Se acuerdan aquella historia que es muy famosita, que llega alguien buscando un trabajador y le dice, ¿tú qué sabes hacer? Y él le dijo, puedo dormir tranquilamente en la tormenta. Y dice, pues este no sabe hacer nada. Se fue, como no encontró a nadie mejor, me dijo, bueno, te voy a llevar, vamos. Se dio cuenta que era un muy buen trabajador, pero el problema fue cuando en la noche hubo una tormenta. Y el dueño de la casa se levantó a ver la granja y buscar y todo, y dijo, y este no despierta, ¿dónde está? Me debería de estar ayudando, viene una tormenta. Pero se dio cuenta que las ventanas estaban aseguradas, los establos estaban cerrados, toda la leña estaba protegida, no se iba a mojar. Y ahí dijo, este puede dormir en la tormenta porque se prepara para cuando venga. El problema no es dormir, hermano. El problema es que lo hace aquí en la iglesia, pero eso es otro rollo. Pero el problema es no estoy preparado para poder saber que aunque en un momento llegue el cansancio y yo tenga que descansar, que el Señor no me vaya a atrapar, no vaya a venir y que yo no esté preparado. Regreso a Éxodo, capítulo 12, verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. No va a haber levadura en sus casas. Nada leudado, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Yo no sé si a usted le ha tocado, y por eso tal vez no quise esquivar esto. Ya lo he dicho antes, pero ahorita se lo voy a explicar mejor. Que alguien le dice, ¿por qué no podemos tomar? Jesús hizo vino. En las bodas de Canaán, Él creó el agua en vino. Es más, en la cena del Señor, ¿qué estaba tomando? ¿Qué estaba tomando en la cena del Señor? Vino. ¿Se vale tomar vino, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahorita están así como que ¿para qué digo que sí? ¿Sí se vale? Ahí nos está dando una clave. 7 días comeréis panes sin, y así el primer día haréis que no haya nada leudado. El vino que conocemos actualmente, ¿tendrá levadura? ¿Sí o no? Porque mire, porque si el vino que Jesús usó tenía levadura, basado en la escritura debía de ser cortado de Israel. Si el vino que Jesús usó en la Pascua tenía levadura, ¿qué dice Éxodo? ¿Será? Entonces, ¿puede haber vino sin levadura? Si usted busca, mire, porque están así como que indecisos. Si usted busca, ¿puede el vino no llevar levadura? Google, los search webs que hay para que usted busque, le van a decir, no, el vino no puede existir sin levadura. Todo vino se crea mediante la fermentación alcohólica. El que hace el jugo de uva
y le pone levadura, automáticamente está creando una reacción química que no se la voy a explicar porque no soy científico ni químico, pero usted lo puede averiguar, puede buscarlo. Yo ya estudié este tema. Si el vino no lleva levadura, lo que pasa es que al poquito tiempo se arruina porque no hay una perseverante, perseverante es lo que tenemos que ser. Se me lengua la traba. No hay preservantes, algo que lo mantenga para que esto no se arruine. Pero al agregarle la levadura, cualquier preservante, automáticamente la reacción química produce el alcohol. ¿Jesús estaría tomando vino alcohólico, pues? Tráiganse el micrófono. Ok. Ahí va. ¿Dónde está el micrófono? A ver, un hermano que corra. Ya aprendió el hermano a correr, bien solo porque ahorita el hermano no se hace a un lado. Ahí está. Paz de Cristo, buenas tardes. Pastor, pero así como dice el hermano, eso iba a comentar, que en la Biblia dice pues de que no los embraguéis con vino. Y entonces está diciendo que el vino pues tiene algo que altera el cuerpo, ¿no? Lo dice en la Biblia. Entonces no sé si haya dos vinos, que uno no tenga y uno sí tenga. Cristo, hermanos. Amén. Y sí, yo he leído que conforme a la palabra dice de que cuando ya estaban ebrios se había acabado el vino y el Señor de traer esas tinajas ¿verdad? Con agua y las convirtió en vino. Y el maestro Salas fue que ya le... Ahí va por la clave. Sí, lo reprendieron porque le dijeron que por qué estaba repartiendo el mejor vino, ¿verdad? Cuando ¿El qué? el mejor vino. Ok. Voy. Ese es mi comentario, hermano. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión, más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, te está mandando a no embriagarte con vino, porque entiende y comprende el Señor que el vino puede llegar a embriagar. ¿Cuándo llega a embriagar? Cuando ha pasado el proceso de fermentación. Porque antes de pasar el proceso de fermentación, ¿qué es? Simple y sencillamente jugo de uva. Si no pasa el proceso de fermentación, no llega a embriagar. Entonces el vino que Jesús hace, que es el mejor vino o el buen vino, ahí me está dando una clave. Si es buen vino, significa que no estaba echado a perder. Entonces era en su punto. ¿Usted ha tomado jugo de uva así natural, así? ¿Se han dado cuenta el que compramos aquí en la iglesia? Que tratamos de comprarlo lo más, un kosher que viene, que solo los de caché usan y que no sé qué, porque no lo venden en cualquier supermercado, ¿no? Por eso. A mí me encanta meterlo al refri y llegarme a tomar un poquito así de vino por las noches. Es jugo de uva, no te embriaga, no está embriagando. Por eso la Biblia reprende al que se embriaga con vino. Entra dulce, dice, por tu garganta, pero eso mero que dijo el hermano. Denle mi micrófono para que lo diga bien. ¿Dónde está el micrófono? Ahí va. Paz de Cristo. Amén. Mi pregunta es que, según dices, pues que para que el vino se fermente, pues necesita la levadura. Entonces, cuando Noé se embriagó, él no le puso levadura al vino que él tenía en su viñedo. Llegó, se embriagó y quedó hasta tirado. ¿Cómo se fermentó ese vino? Buena pregunta. Voy. Porque es interesante. Solo déjenme ver qué era lo que decía acá. Ok. Esto es un proceso biológico en el que estos microorganismos consumen el azúcar de la uva y lo transforman en alcohol y dióxido de carbono.
Ok, hagan su investigación, si lo quieren hacer, no tienen que creerme. Pero si uno deposita el jugo de uva en algún contenedor, los expertos del vino dicen que hay dos formas de fermentar o de llegar a la fermentación para el vino, ¿sí? Una es traer una levadura controlada y ponérsela al vino. Controlada. O sea, yo agrego algo porque sé que eso me va a dar un preservante, y ahí están los viñedos que tienen sus procesos, que saben todo, y por eso el vino siempre tiene el mismo sabor. Y se crea la fermentación, se crea el proceso biológico donde las azúcares se unen a la levadura y entonces sale un vino alcoholizado. Y la segunda forma de llevar el vino a un proceso es porque todas las superficies naturalmente tienen ya levadura. Entonces ellos utilizan contenedores que producen la levadura porque son microorganismos, es algo pequeño que no lo puedo ver, y por eso lo ponen a fermentar. No le agregan levadura, pero arriesgan a que el sabor cambie, y es una fermentación natural. Por eso, si usted se va a la escritura donde Jesús dice, nadie puso vino nuevo en odres viejos, de tal manera el odre se rompe, es porque está llevando el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lleva la aerificación, o que se airee, pues que le pegue el aire. Pero es una situación controlada que le ponen como tipo válvula al contenedor donde lo pongan para que los gases salgan mientras eso se fermenta. Pero este proceso toma alrededor de 7 días mínimamente, dependiendo la uva que utilice, dependiendo la calidad de uva que tenga. Lleva mínimamente un proceso de 7 días. Si ellos limpian la casa de levadura y empiezan la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuánto era lo que duraba la fiesta? 7 días. Esos 7 días no se había echado a perder, o lo que le llaman, no se había fermentado todavía el vino, porque son 7 días. Después de los 7 días es que ya empieza a haber embriaguez, y por eso el corazón de Noé se alegró, porque dijo, descubrí algo interesante. Descubrí algo que no me hace sentir los achaques, dijo un hermano por ahí. Hoy sí dijo, cuando yo va dolorido, ¿qué? Me la gané, dijo. ¿El micrófono? ¿Sí voy ahí? Ok. Eso también le iba a decir, pastor, que ve que en un pasaje también dice que alguien tomaba vino para su problema de estómago. Entonces Timoteo. lo que uno se imagina, me imagino que es como algo de alcohol, ¿va? Que es lo que cura. Entonces eso también venía con lo que estaba diciendo. Exacto. Pero, de nuevo, ellos no estaban utilizando levadura porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado no a estarle metiendo cosas a esto, porque tenían ese conocimiento. Entonces ahí es donde entra y toma sentido lo que en la boda de Caná pasó, que cuando se lo llevaron al maestresala dijo, oye, ¿por qué sacaste el buen vino, el que tiene buen sabor, el que todavía se siente rico, antes? Os digo, de último, porque en la fiesta uno quiere dar lo mejor. Conforme la fiesta va pasando, ¿por qué da uno el mejor vino al principio de la fiesta, o el que no se está echando todavía a perder? Yo le llamo esto de echarse a perder, pero el que todavía no se está fermentando, porque el proceso de la fermentación, ¿alguien ha probado tomarse un jugo echado a perder? Jugo natural me refiero. Agrio, feo, a tirarlo a la basura. ¿Sí o no? Lo mismo, hagan su intento con ¿cuándo han echado a perder un jugo de uva? Tan rico que es, a mí me encanta. Por eso me gusta la grapete también, ¿no? Hay en una serie donde supuestamente dice que el primer vino que daban era el que no estaba bien, ¿va? Y de último dejaban el mejor. Bueno, Pero supuestamente daban el peor de primero, porque como que ya de último ya se estaban, como que estaban... es al contrario. Daban el mejor primero. Sí, sí, el mejor. Y el malo lo daban hasta de último, ¿no? Pero era porque... Tu paladar
ya tiene comida, tiene carne, tiene verduras, tiene el jugo, tiene todo. Entonces hagan la prueba. Le pasan alguna bebida. ¿Por qué pasan las bebidas al principio? La siente uno rica, la siente uno, qué sabores. Cuando uno ya está con la carne y ya solo utiliza la bebida para desagantar, ¿cómo se llama? Eso, para que no se le trabe la comida aquí, ¿verdad? Eso, pierde uno un poco la sensibilidad del paladar porque uno está comiendo. Por eso es que pasaban el buen vino y decían, ya que ya empezaban a meter el malito así, poco a poquito, para que no sintieran el sabor. Por eso es que el maestresala dice, oye, estos están locos, dieron el vino malo y el mejor lo guardaron de último. ¿Por qué? Pero no era porque pegaba más, porque siempre están los alcohólicos anónimos que dicen, no, es que ese sí pegaba bonito, por eso era el mejor. No, ya llevaba la fermentación, pero hay una fermentación natural. Ahorita voy, ya te vi. Lleva una fermentación natural, que esa es. Por eso es de que esa fermentación, el odre era un recipiente de cuero. Cuando se envejece el cuero se empieza a quebrar, se pone a tostar y entonces ya no lo permitía, se rompía. ¿Por qué se rompe? Porque naturalmente están saliendo los gases, lo que decía el hermano, por eso Noé se embriagó. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no le está hablando de que se embriague. Y por eso es que dice, no seas mucho al vino, porque como que le agarra sabor a eso y se envicia uno con eso. Por eso la Biblia dice, cuando está dando las instrucciones de los obispos y de los diáconos, que no sean dados al vino, porque uno no sabe si el vino que está tomando el hermano es fermentado o no. Entonces no hagas cosas malas que parezcan. Yo le dije un día a un hermano, ¿verdad? Con ese mi jugo, le digo, y haciéndolo así, le digo, si me miran en la calle, ¿qué pensarán? Exacto, entonces, por eso y Pablo le aconseja a Timoteo, porque muy posiblemente tenía alguna situación en su estómago y, lógicamente, el jugo de uva le iba a ayudar. Así como cuando usted tiene piedras en los riñones, la gente le dice, tome, ¿cómo se llama esto? Tome piña, tome jugo de granada porque eso le va a ayudar. O sea, es como un remedio casero. Si tiene gripe, hágase una su limonada bien caliente. O sea, son cosas naturales. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hey, si estás malo, tómate vino, ya no tomes tanta agua. Mi hermano Lalo. Estaba leyendo que el jugo de piña también se puede convertir en alcohol. Porque yo había escuchado de tepaches y cosas así de que eso se convierte en alcohol. Kusha le llaman allá en Guatemala. Ándale, todo eso. ¿Tepache en dónde? ¿En México? En México, tepache, Tepache. pero me llegó a la mente, pero yo había escuchado que naturalmente la gente así nomás lo Ajá. fermentar Porque se está fermentando y la fermentación es dejarlo morir. Mire, él preguntó, ¿el jugo de piña se puede convertir en alcohol? Sí, el jugo de piña sí se puede convertir en alcohol mediante un proceso natural llamado fermentación, el cual las levaduras transforman los azúcares de la fruta en alcohol, etanol y dióxido de carbono, lo mismo que esto. Yo decía, allá en Guatemala tienen ese licor porque es bien barato, porque agarran toda la fruta que se está echando a perder, la ponen en un recipiente, le ponen alcohol etílico, lo dejan ahí y después lo venden, porque es más barato. Y es mucho más fuerte, porque es fermentación. Entonces, retomando el tema para que no nos pongamos a hablar de los bolitos, el proceso biológico está. Pero por eso vienen los estatutos de Dios. Van a comer sin levadura. Quitemos la levadura. También a Job, no fue a Job, perdón, a Lot también lo embriagaron sus hijas. Porque, de nuevo, yo me acuerdo, yo tenía como unos 10, 11 años cuando llegó la policía a la escuela, allá en Salvador Osorio. Entró la policía y contó la historia de cómo el hombre había encontrado el uso de la marihuana. Imagínense, a un niño se lo estaban diciendo, pero desde ahí. Que los nativos de no sé qué pueblo, porque también no me voy a acordar de todo, de repente hubo como que un incendio y ese olor les dio la fuerza y la capacidad de hacer los trabajos diarios. Entonces ellos le hablaron a sus dioses o algo así, me acuerdo que contó la historia, para que
pudieran consumir eso para poder trabajar más fuertemente. Pero ya vino el hombre, Western Civilization, los del Western, ¿qué es? Del oeste, y le empezaron a dar un uso malo, y entonces estos de esa tribu declararon una maldición para que en lugar de darles fuerzas les diera alucinaciones, y ahí fue donde nació los alucinógenos por medio de la marihuana. ¿Por qué digo esto? Por lo que decían, Noé sembró un viñedo, hizo juguito, se le ha de haber echado a perder, se fermentó por lo natural que hay y se embriagó con vino. Y por eso es que el vino es tan usado, porque lógicamente cuando lleva ese proceso da un efecto que quienes han tomado saben lo que estoy hablando, que te dan ganas de seguir y de seguir. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, tengan cuidado. Porque ¿cómo era el texto que decía? Que su fin es como veneno de serpiente, como mordedura de serpiente. Te pica y no te suelta y se te mete y uno pierde el sentido, pierde la lógica, pierde todo eso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque entonces no debía de haber levadura. Y ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué tomó Jesús en la última cena? Pues no tomó un licor, no tomó algo alcoholizado, porque la fiesta de los panes sin levadura pedía al pueblo de Israel que quitara todo lo leudado. Por ende, si había una levadura natural, como la que le explicaba, que lleva el proceso, porque los catadores de vino o los que producen el vino dicen que es un proceso arriesgado, y que es arriesgado porque no te va a dar el mismo sabor, porque muchas cosas, la temperatura, donde lo pongan, todo eso va a tener diferentes tipos de microorganismos. Entonces es un problema para ellos no mantener un sabor adecuado, y por eso la mayoría busca tener una fermentación controlada. Entonces esa es la pregunta para quien dice que Jesús usó vino. ¿Lo hizo con alcohol? Basado a esto que estamos viendo, que es bíblico, yo no me estoy saliendo de la Biblia. ¿Usó algo sin alcohol en la cena de la Pascua con los discípulos? ¿O usó algo con alcohol? Es fácil entenderlo, ¿no? Cuando alguien le diga, ¿y ustedes por qué no usan vino? Ojalá se acuerde de todo esto. Porque siempre, yo ya le conté, un hermano de una iglesia me dijo, brother, me tuve que tomar una cerveza. Dije, ¿de veras? Es que tenía sed y no había agua, me dijo. Le dije, ¿y no podía esperar a llegar a donde sí había agua? Era mucha mi sed. Le dije, el ser humano aguanta hasta 3 días con sed. Cuando busco una excusa para hacer algo, claro, voy a decir que Jesús también pecó. Porque si él hubiera usado algo con levadura, ¿qué dice Éxodo? Tiene que ser. Interesante, ¿verdad? Sigamos en Éxodo. ¿Estamos bien ahí? ¿No confundí a nadie? Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. ¿Ya vieron? Fueron 7 días. El primer día de la Pascua y el 7º día van a tener convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual ha de comer. Qué bonito, ¿verdad? De ahí nace esto de que usted tiene que darse un descanso de vacaciones por lo menos una vez al año. Eso ya se lo pongo como extra, ¿verdad? Una su semana donde no haga nada, nada más comer y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es otro asunto, porque las celebraciones, los holy days, los días santos, los días de feriado eran para adorar a Dios, para celebrar y conmemorar la Pascua de ¿quién? La Pascua de Jehová. Pero ya le dije que se tome sus vacaciones. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Perpetua, ya lo dije, es para siempre, es algo eterno, por eso se sigue haciendo. Solo que hoy en día, hermano, la conmemoración de la Pascua es ahora al sacrificio de ¿quién? Lo van a seguir haciendo en memoria de que yo lo saqué de Egipto. Es la Pascua, el Passover de Jehová. ¿Quién cambia? Bueno, no es que lo cambie, pero ahora lo hacemos, hacer esto en memoria de
¿Será que era la Pascua de Jehová y Jesús se la vino a quitar al Padre? ¿Se da cuenta cómo la doctrina siempre sale? Por si todavía tiene dudas de que Dios está dividido en 3 o en 2. Es la Pascua de Jehová, ¿y por qué vino el Hijo a quitársela al Padre? No, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Ah? Es el mismo. Sigamos. Verso 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura. Ahí está la respuesta. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero o como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Si ellos hubieran tomado licor, significa que había cosa leudada. Y si había cosa leudada, entonces Cristo hubiera sido cortado de la congregación. Así de fácil, así de simple. La próxima vez que alguno le diga, no hay, es que sí hay licor en la Biblia, claro, pero nos advierte el Señor que no lo usemos. ¿Por qué? Hay estatutos perpetuos para siempre para que nosotros no hagamos estas cosas. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. O sea, en todo. Entonces, ¿el vino podía llevar levadura? No tenía que llevar levadura. Y mire, en esa foto, si usted mira, está el contenedor y está lo que le ponen para que airifique. Esos gases que saca, que son los que se vienen a convertir en la levadura. Por eso cuando el vino, de nuevo, el odre, perdón, está viejo, eso como que quiere expandir y por eso quiebra el odre. En cambio, si el odre es nuevo, tiene todavía la flexibilidad porque es piel que estira, que afloja y todavía se expande. Y por eso el vino nuevo se debe de poner en un odre nuevo, si no se arruina. Hay una forma en que el odre viejo se renueve, sí. ¿Cómo? Es piel. ¿Qué hace usted cuando siente la piel reseca? Porque se quemó, porque se fue a la playa o se fue al lago, o se echa cremita, ¿verdad? Se lubrica. Ay, porque estoy bien seco. Mira, se me miran blanco las hermanas, se me miran blanco todo y se echan cremita para que se lubrique. Es lo mismo, la piel del odre se puede renovar con el aceite. Se le echa aceite, se lubrica. ¿Qué utilizaban antes para, como un cosmético? Utilizaban mucho el aceite de olivo. Unges mi cabeza con aceite, todo eso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el odre viejo, o sea, el hermano que no agarra la onda a lo nuevo, puede ser renovado con el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por vuestro... Espéreme. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de vuestro entendimiento para que comprendáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Me encanta, por eso me gusta mucho ese texto. No es meter cosas del mundo, es renovarme en el espíritu, la unción para que esto viejo siga nuevo, para que el odre no envejezca, porque si el odre se hace viejo nos vamos a quebrar todo y se va a desperdiciar el vino. Sigo, entonces ninguna cosa leudada. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Póngale atención a eso del hebrillo, porque esto también es importante, la forma en que se hace el sacrificio. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. ¿Pasará qué? ¿Pasará Jehová y no dejará entrar? ¿Qué está haciendo Jehová? Abrimos esa puerta y entra Jehová. Y entonces ya adentro no deja entrar al heridor. Muchas veces nos vamos a que esquivó la casa. No, Jehová pasa la puerta y no deja entrar al heridor. La señal de la sangre automáticamente es:
este tiene la sangre, entonces yo lo entro a defender, lo entro a proteger. Y es lo simbólico que vamos a seguir viendo. Porque la palabra lebrillo es en el hebreo saf, que significa plato, vasija para tener sangre. Era un recipiente para la sangre. Copa, puerta o umbral. ¿Saben qué es un umbral, hermanos? ¿El frente de la puerta? ¿El lindel? El umbral estaba en la puerta. Allí se derrama la sangre. Si buscamos, ¿lo puse en inglés o no lo puse en inglés? No. Pero si lo busca en inglés, cuando dice lebrillo, si no estoy mal, va a hablar del threshold. ¿Cuál es el threshold? Los que saben construcción. La parte de abajo. Pregunto esto: si la sangre ya la puse en el dintel y en los postes, y la Biblia narra, buscando el significado, que el umbral es abajo, el threshold, eso significa que debía de haber sangre en todo, porque la sangre se puso en el lebrillo, en el umbral. ¿Sí? Sí me entiende eso. Por eso, si usted mira que hay algo, se regó un líquido en la puerta o en cualquier lugar, ¿usted qué hace automáticamente? A excepción de que no sea un niño que le guste jugar con las cosas. Eso. Paso, levanto el pie y digo, ay, miren, cayó algo aquí. Sí me voy dando a explicar. Entonces, si en el lebrillo, en el umbral había sangre, también estaba en todo. No es una cobertura, es solo acá arriba, es todo. Y como había sangre también ahí, pasaré de la puerta para no dejar entrar al heridor. ¿Sí? Yo sé que suena así como que, ¿de qué está hablando? Bueno, el umbral, a eso creo que sí lo traigo. Apocalipsis 3:20. Lo que tomo café porque ahorita no me trajeron. No, digo agua porque. Apocalipsis 3:20. Ese sí quiero que lo busque. Cuando lo tenga, dígame amén. He aquí, yo estoy ¿dónde? ¿Y qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿a qué? ¿Qué están haciendo en la Pascua? Sí, se lo explico más despacio. Porque a mí me costó agarrarle la onda a esto. No estoy diciendo que usted no me entendió. Cuando él mira la sangre, llega a la puerta y pasa por la puerta para entrar a comer, a cenar. Porque están celebrando la cena de la. Ok. Pero lógicamente, ¿por qué aclara y dice esto? Y llamo. Porque nosotros tenemos la opción hoy en día de abrirle la puerta al Señor o mantenerla cerrada. Pero este pasaje de Apocalipsis 3:20 está haciendo énfasis a esto que se conoce en el Medio Oriente como el pacto del threshold o el pacto del umbral. ¿Qué es eso? Y ahorita le voy a explicar más. Pero es para que me entienda. No es que Jesús va a venir y como no ve sangre va a tener misericordia porque iba los domingos a la iglesia. No, porque sin derramamiento de sangre, y si yo no acepto la sangre de Jesucristo para salvación, significa que le estoy cerrando la puerta al Señor. Y como le estoy cerrando la puerta, Él no puede entrar a cenar conmigo. Y si no puede entrar, significa que no me puede proteger. Porque estando adentro es que protege. Porque Él no deja entrar al heridor. Interesante, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué le hablo del pacto del threshold? El threshold, covenant, o el pacto o compromiso del umbral, da énfasis a eso. El umbral es el límite. Eso es un umbral. Un umbral es un límite, paso o línea divisoria que indica el comienzo o el final de algo. Puede referirse al escalón en la entrada de la puerta. Y esa foto es una casa antigua que en el threshold, en el umbral, tiene ese agujero, porque esto era un pacto común en la antigüedad. Esto era algo que se hacía muy seguido. Hay un libro que me costó encontrarlo, pero ya lo encontré y lo empecé a leer, que narra y dice todo lo que se tenía que hacer en el pacto del threshold, en el threshold covenant, en el pacto del umbral. Y este pacto del umbral era que si yo quería hacer un trato con el hermano Lalo, que está aquí, ya ve que yo siempre agarro a los más cercanos. Entonces vamos a hacer un pacto él y yo, pero lo vamos a hacer sacrificando un cordero, porque la sangre va a ser testiga de nuestro pacto. Entonces yo lo invito, ese es el threshold, el límite, el umbral. Yo lo invito a que venga a cenar conmigo para que estemos bien, porque usted invita a sus amigos a su casa, ¿verdad? A los que le caen mal no los invita. Ojalá ya me haya invitado usted a mí, ¿verdad? Pero bueno, no. Entonces, Lalo, vente, vamos a cerrar este trato, un trato de negocios, un trato de lo que sea, vamos a cerrar el trato. Cuando él venía, colgaban al cordero en la puerta, sacrificaban al cordero, la sangre derramaba y caía en el umbral. Ese mismo cordero era el que se comía para la cena. La diferencia es que si Lalo venía con buenas intenciones, él entraba por la puerta, passing over. Por eso es el Passover, passing over the threshold, pasando sobre la puerta, pasando sobre el umbral. ¿Para qué? Para no manchar sus pies de sangre y entrar con sangre. Si él lo aceptaba. Si él no aceptaba el trato, no entraba. O entraba por otro lado que no fuera la puerta, porque entraba a hacer guerra. Porque él venía a derramar sangre. Él no aceptó esa sangre y él quiere derramar sangre, porque viene peleado. ¿Sí? Y ese era el asunto. Cuando no miraban sangre, a derramar sangre. Por eso la sangre será por señal, porque Jehová aceptó el pacto y entra, Passover, pasa sobre el threshold y entra a cenar en la Pascua. Eso es lo interesante también de lo que está sucediendo, de lo que se está celebrando en la Pascua, porque es la aceptación de la sangre del cordero para que me salve. Jesús se está poniendo entonces para que su sangre sea derramada y que nosotros tomemos esa sangre y nos identifiquemos con la sangre del cordero, para que cuando venga todo lo que va a acontecer en Apocalipsis, arrebatamiento, el fin del mundo, el Armagedón, usted tenga la señal de la sangre de Cristo y Él esté en su casa, esté con usted, esté en su interior y lo proteja del heridor. Entonces Jesús pasa por la puerta y no va a dejar entrar al heridor. La sangre de Cristo es nuestro pacto contra la protección en contra de la muerte. Eso es lo interesante de este Threshold Covenant, que a mí me llamó mucho la atención. Y si usted quiere leerlo, está en inglés, pero yo se lo mando y lo puede usted ir traduciendo si no entiende inglés. Pero habla de esas costumbres. Entonces el pueblo de Israel entendía, porque era algo que sucedía al día a día, que se cerraban tratos así. Ellos comprendían, por eso es que se les hizo fácil agarrar, sacrificar al cordero, usar el cordero, porque sabían que Jehová los iba a defender. Es lo interesante. Todo eso es lo que está marcando la Pascua, el momento en que Jesús se está entregando a sus trasquiladores.
el momento en que Jesús se está entregando con los transgresores, con quienes le habrían de dar muerte. Todo esto lo está reduciendo Él a ese momento. De ahí nace la palabra crucial, algo que cambia el resto. De la cruz, de lo que sucedió ahí. Por eso, hermano, esta profecía de Daniel es súper interesante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Regreso a Éxodo. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito, cuando les pregunten, porque les van a preguntar, uno tiene que decirlo. ¿Me adelanté, no? Sí, este era el 26, los tengo fuera de orden. Perdón, iba en el 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Si bien hoy en día no estamos sacrificando corderos, y ahí va a entender un poquito de, ¿se acuerdan? Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Todavía no se ha olvidado de eso. Ya pasaron 69. La última semana, el conjunto de 7 años último, que describe lo que se supone que va a venir el anticristo, que va a ser 3 años y medio de tranquilidad, y luego a la mitad de la semana se revela, y entonces llega la gran tribulación, como la grande tribulación como no la ha habido nunca. Esa semana, ¿por qué no pasó inmediatamente de que todo esto se está cumpliendo? Es lo interesante, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque entró un tiempo especial que lo denominamos como la dispensación de la gracia, donde el sacrificio de Cristo viene a darnos acceso al pacto renovado, porque ya no es el pacto que hizo Jehová solo con Israel. Ahora somos injertados como adoptivos. Nosotros venimos a ser los que el Señor nos está dando oportunidad a los que no descendemos de Israel, a que tengamos entrada. Entonces hay una pausa por misericordia a la iglesia, y esa es la pausa en la que estamos. Y se calcula así, han pasado como 2000 años, gracias al Señor que nos ha tenido mucho amor y misericordia para que usted y yo seamos salvos. Pero esto se debe de ser para siempre. La diferencia es que usted y yo estamos haciendo el simbolismo espiritual, que aceptamos la sangre del cordero inmolado, el cordero, la Pascua de Jehová. Cristo es la Pascua de Jehová. Él es el que se dio, y usted y yo lo aceptamos a Él, y por eso tenemos la oportunidad de dar ingreso a esto. ¿Te das cuenta? Entonces es importante aceptar la sangre, el sacrificio, para que Él entre a la Pascua con nosotros, para que Él venga. Si yo no acepto a Cristo, hermano, de nada sirve que sepa qué horas va a ser el arrebatamiento, porque no me va a llevar. ¿Sí? Y el inicio de la celebración de los panes sin levadura, sin pecado, sin dolor, da inicio a eso. Ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor. ¿No es eso lo que anhelamos muchos? Yo se lo dije hace no mucho tiempo, se lo dije: anhelo estar con el Señor para que allá no me duelan las piernas, para poder danzar libremente. Anhelo estar en la presencia del Señor para que ya pueda danzar y glorificar su nombre. No es que me quiera morir ya, pero llegará ese momento donde va a ser la celebración de los panes sin levadura, donde va a ser celebración. ¿Qué no es eso lo que espera la iglesia? La cena con nuestro Señor Jesucristo es el día de que su protección llegue para siempre, porque va a entrar a cenar con nosotros, y entonces vamos a desposarlo. La novia que espera a su esposo va a llegar, y su esposo la va a proteger, la va a cobijar, la va a tener con cuidado. Si eso no lo emociona, hermano, no es solo emocionismo lo que nos tiene que hacer venir a la casa de Dios. Es este sentimiento de saber que Cristo nos ama. Y así, cuando nuestros hijos vienen este rito, nosotros vamos a poder contestar. Entonces, después de 483 años de iniciado el decreto de reconstrucción de la ciudad y el templo, Jesús hace su entrada triunfal para iniciar el nuevo pacto. No lo hizo muy diferente, simple y sencillamente que Él vino a ser el Cordero que quita el pecado del mundo.
Está haciendo exactamente lo mismo que narra la celebración de la cena de la Pascua, el mismo sacrificio. Él no viene a cambiar, Él no viene a trastornar la palabra de Dios. La palabra no se equivoca, la palabra no se contradice. Él simple y sencillamente viene a decir: yo soy el Mesías y yo doy mi vida por mí mismo. Entonces, cada vez que le pregunten nuestros hijos, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Se da cuenta lo interesante que es todo esto? Regresamos a Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto. Ya pasaron los 483 años. Ya se dijo: el Cristo va a morir. No por sí mismo, Él se entregó. Pero y por otra semana, esa semana que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Entonces, después de nuevo de los 483 años, Jesús está haciendo su entrada triunfal. Falta esa semana. Todo esto ya pasó, pero tengo que entender de qué me sirve a mí saber los tiempos. No os conviene a vosotros saber las sazones, pero recibiréis poder, el Espíritu Santo, porque Él está tocando la puerta y nosotros no lo estamos dejando entrar. Entonces ya el Señor, hermano, nos está dando la oportunidad ahorita. ¿Por qué esperar a que pase otro suceso? A que vengan situaciones adversas. ¿Por qué no simple y sencillamente aceptar ese pacto para que el Señor entre con nosotros y nosotros podamos ser libres de todo lo que va a suceder? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa situación? Regresando un poquito a Daniel, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Entonces, se va a quitar la vida al Mesías. De nuevo, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Él era justo. Él era perfecto, Él no tenía nada. Entonces se le quita la vida al Mesías justo cuando Él dio su entrada triunfal, como se conoce, fue para morir como Cordero de la Pascua. No se lo voy a dejar de decir porque muchas veces. Si usted comprende esto, hermano, ¿qué importa que no sepa interpretar la escatología? Sabe interpretar que tiene que estar preparado, que la sangre está con usted. El pueblo de Israel no sabía lo que iba a pasar después de la Pascua, pero aceptaron el pacto y lo que se dieron cuenta es que sí hubo muerte en las afueras, pero dentro de ellos no. Lógicamente, con el tiempo vamos a ir aprendiendo un poquito más. Mas no por Él, no fue muerto por sus propios pecados. Él era el Cordero perfecto, el sacrificio supremo, eterno y suficiente, dando Él su vida por la nuestra.